hablarles sobre un tema muy importante que es en la economía, que trata de la política fiscal y el crecimiento económico y desarrollo en el caso peruano. Para empezar, vamos a ver qué es la política fiscal. La política fiscal es el crecimiento económico que usa el gasto público y los impuestos como variables del control para asegurar el crecimiento económico. Como su principal objetivo tenemos mejorar la redistribución del ingreso. Como segundo objetivo tenemos también mejorar el crecimiento económico. Como tercer objetivo tenemos que es el fomentar el empleo. Y como cuarto objetivo es controlar los niveles de precios. Tiene funciones. ¿De qué manera funciona la política fiscal? A continuación se les voy a explicar. La política fiscal funciona a través del gasto público, de los ingresos y de la deuda pública. A continuación vamos a dar a conocer los tipos de política fiscal que tenemos en el Perú. Uno de los principales tipos de política fiscal es la política fiscal expansiva. Este nos quiere decir que es un aumento neto del gasto a través de los aumentos en el gasto público o una menor inversión fiscal. Como principal tiene dos instrumentos. Uno de sus instrumentos es el gasto público. Esto nos quiere decir que si el gasto público disminuye, la política fiscal va a ser contractiva o va a ser fiscal restrictiva. Y si el gasto público aumenta, vamos a tener que es la política expansiva. Como segundo instrumento tenemos los impuestos, variar los impuestos. En esto, si el impuesto sube, la política fiscal va a ser contractiva, y si el impuesto baja, va a ser una política expansiva. A continuación les voy a demostrar con un pequeño ejemplo. Como tenemos en la política fiscal, como mayormente ya conocemos, tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Nuestro eje Y que viene a ser el precio y nuestro eje X que viene a ser nuestra cantidad. Vamos a distribuir en sus subelementos, ¿no? Como principal tenemos acá, para empezar, el 0, tenemos el precio número 1, el precio número 2, de igual manera tenemos lo que es la cantidad número 1 y la cantidad número 2. Esto nos dice que la demanda agregada va a ir hacia la derecha, o sea, va a haber una estimulación de demanda agregada, va a haber un aumento. También va a haber un aumento en el empleo y la producción. ¿De qué forma? El aumento, o sea, va a haber mayores oportunidades de las personas para que puedan acceder a tener un trabajo. Y como en la producción vamos a tener el aumento de producir nuestros productos para poder exportar ya sea a otros países o también nuestros enseres o bienes que podemos vender, ¿no? Como un ejemplo que les podría dar de una tienda comercial, que podemos vender nuestros productos de acuerdo a que la población viene a consumir. Vamos a dar la producción necesaria que ellos quieren. Como segundo tipo vamos a tener la política fiscal restrictiva. La política fiscal restrictiva nos dice que se produce cuando el gasto neto del gobierno reduce, ya sea a través del aumento del gasto público o una combinación de estos dos. Esto nos conllevaría a un déficit fiscal o a un déficit mayor, superávit, que el gobierno se había presupuesto equilibrado. A continuación les mostraré el ejemplo de la política fiscal restrictiva. Nos dice que se viene hacia la derecha. Como primer punto tenemos lo que es la demanda
demanda agregada número 1 y la demanda agregada número 2. Y lo que está yendo al lado derecha, o sea la flecha hacia arriba, tenemos que es la oferta de la demanda agregada. O sea, este va a venir hacia la derecha, no vamos a tener una disminución, o sea, va a reducir el gasto público y va a aumentar los impuestos. También en este cuadro nos quiere decir también que disminuye la renta disponible. También disminuye el consumo y la inversión. Va a disminuir el consumo, ya sea porque otros productos estén caros o tienen un nivel elevado de precios, va a reducir el consumo o va a disminuir. También disminuye el nivel de precios. O sea, ya si el producto hay en mayor exportación o en mayor cantidad, va a disminuir el nivel de precios. O sea, ya no va a estar el precio que otras tiendas pueden vender a 6 soles, puede reducir a 4 soles, así para que no tengan esa competencia de mercado, para que ellos puedan vender sus productos a las personas que van a comprar. Su principal efecto es disminuir el empleo y la producción. ¿De qué forma? Disminuye el empleo, o sea, las personas van a tener menos acceso de trabajo, ya no van a tener las mayores posibilidades de trabajar o ir así en unas tiendas comerciales, y en la producción van a tener la menor producción, ya sea van a disminuir, ya no van a producir más, no van a sembrar sus productos porque a veces puede afectar el cambio climático, todo por esos motivos. En ese caso, en la política fiscal restrictiva va a disminuir nuestra demanda agregada. Y como último tipo de política fiscal tenemos la política fiscal neutral. La política fiscal neutral nos dice que es un presupuesto equilibrado en gasto público igual a los ingresos fiscales, en el gasto gubernamental o en el gasto financiero, íntegramente por los ingresos fiscales. Esto nos lleva a dar unos resultados del presupuesto, ya que tiene un efecto neutro o un nivel de actividad económica. Neutro nos quiere decir que es una política fiscal cero o que no tiene mayor cantidad de producción de bienes y servicios. Hola chicos, bueno, continuando con el tema, voy a hablar sobre el crecimiento económico. El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo determinado de tiempo, ¿no? Como se puede decir, durante un año. El crecimiento económico sucede durante un año y se mide a través del incremento porcentual del PIB de un país realizado generalmente al transcurrido de un año. O sea, como aquí en la imagen vemos, aquí va subiendo desde menos a más, va subiendo el crecimiento económico. Como el dinero, ¿no? Tenemos pocos centavos y llegamos a más. Como una persona también puede tener un centavo y poco a poco durante el tiempo va pasando, va creciendo su dinero, va a tener más. El PIB, como hemos mencionado el PIB, ¿no? ¿Qué es el PIB? El PIB es un indicador que nos muestra el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. A continuación vamos a hablar sobre los objetivos del crecimiento económico. Los objetivos del crecimiento económico es medir el aumento del valor de los bienes que produce un país, medir el bienestar de la población y evaluar las estrategias de las políticas económicas. Causas del crecimiento económico. Tenemos 4 causas, que es el capital físico, el capital humano, la tecnología y los recursos naturales. El capital físico tiene que ver
con la inversión que hace la empresa, ¿no? Con las maquinarias, con las herramientas que se va a utilizar para producir un bien, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo principal en el capital físico es la inversión. El capital humano somos nosotros, o sea, son los trabajadores, como, con más conocimientos son más productivos. Aquí tiene que ver más que todo con los trabajadores, o sea, la clave es la capacitación, o sea, tenemos que capacitar a los trabajadores para que puedan producir bienes, ¿no? Tercero, la tecnología. La tecnología es, como dice, es para implementar ideas innovadoras, ideas nuevas para producir un bien, ¿no? Hay que innovarnos, hay que investigar para producir un bien. La clave para combinar son los insumos, la maquinaria y el conocimiento. Como tercero son los recursos naturales. Los recursos naturales es para, como la ganadería, como se puede ver, la ganadería, la agricultura, la explotación minera, pero explotarlo de manera responsable. O sea, la clave para eso es la explotación de manera donde se va a hacer de manera responsable. Gracias. Buenos días. Vamos a hacer un análisis del último informe presentado por la BCRP, el reporte de inflación 2017. Este reporte fue presentado en septiembre de este año con el fin de informar acerca del crecimiento económico, de la política fiscal establecida y las proyecciones que tiene el banco. En una de las proyecciones más llamativas está el crecimiento del PBI del 2017 hacia el 2018, en donde se ve claramente que está destinado a crecer desde un 2.8% hasta un 4.2%. Pero, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar a esta meta? Para el economista Pedro Frank, esta meta es imposible de cumplir debido a la mala implementación de las políticas fiscales de los dos ministerios anteriores. Es por eso que se dieron las distintas huelgas alrededor del país, de los médicos, de los docentes, lo cual generó una pérdida más del PBI. Pero, ¿cómo son la política fiscal implementada en el Perú? Para el informe de actualización de proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, las cuentas fiscales del Perú son muy sólidas. Un ejemplo, en el 2016 el país registró un déficit fiscal del 2,6% del PBI, por debajo de la mediana de los países de la Alianza del Pacífico, quienes generaron un 2,8% del PBI. Otro punto, la segunda deuda pública más baja es la del Perú, en comparación de la mediana de la Alianza del Pacífico. En el Perú se registró una deuda pública del 23,8%, mientras que en la Alianza del Pacífico un 49,1%, solo un punto menos que la de Chile. Los activos financieros del Perú alcanzan un monto equivalente a un 17% del PBI. Esta solidez macrofiscal se mantendrá en los siguientes años, lo que queda expresado en el compromiso del gobierno que converge a un déficit fiscal de un 1,0% del PBI hacia el 2021. Para mantener esta deuda pública por debajo del 30%, del PBI, un límite considerado bajo por los estándares internacionales. Sin embargo, aún hay espacio para maximizar el impacto combinado de los instrumentos fiscales, ya sea los ingresos, los gastos corrientes y los gastos de capital. Estos sobre el PBI de corto y el largo plazo. En el corto plazo, la estrategia fiscal de la presente administración busca impulsar el crecimiento económico a través del incremento de la inversión pública, un instrumento fiscal con mayor
efecto multiplicador a corto y a largo plazo. Esto exige una ralentización temporal del gasto corriente. Posteriormente, una vez que se alcance el objetivo mayor de crecimiento económico, este se introducirá en mayores ingresos permanentes. Estos a su vez podrán financiar gastos crecientes que complementen la expansión del stock del capital público previo. Pero regresando un poco más a la realidad, como vemos en el gráfico, los ingresos corrientes del gobierno central bajaron desde el 2012 hasta el 2015 en casi un 4.3%, un 4.3%. Pero dirán 4.3% no es mucho, en realidad son millones que se pierden ahí. Pero ¿eso en qué afecta el gasto público? El gasto público es el resultado de los ingresos, no es el déficit. Es decir, si tenemos unos ingresos casi pocos con un déficit demasiado limitado, el gasto público será muy reducido. Es decir, que habrá menos inversión y menos PBI. Como vemos en el gráfico, desde el 2014 fue decayendo los gastos públicos del gobierno en casi 1.5%. Eso quiere decir que el gobierno invierte cada vez menos debido a los factores ya mencionados. Pero, ¿qué podemos hacer para revertir este caso y llegar a la meta fijada por el MEF? Lo primero que debemos hacer es retirar las exoneraciones, ya que las exoneraciones planteadas por el gobierno son 15.493 millones de soles, lo cual genera es un gran ingreso. Un ejemplo, los casinos deben 397 millones y los bancos tienen unas exoneraciones de 747 millones. Ese es por los ingresos del IGB. Otro punto que podemos dar a conocer es el aumento del déficit fiscal. ¿Eso por qué? Porque cuando el gobierno plantea un mayor déficit, quiere decir que tiene más soltura para gastar los ingresos. Si bien dije que por el momento el déficit se encuentra en 2.5, los economistas plantean que esto se puede extender hasta un 3% sin afectar demasiado los ingresos. Eso sería todo, compañeros. Gracias por su atención y espero que les haya gustado este video.